El año pasado exportamos más de 2.450 millones de dólares, cifra récord. Antes nunca habíamos llegado a esos valores. Pero a diferencia, por ejemplo, del camarón o del banano, que toda su producción se exporta, hay una gran parte de la producción pesquera que se consume localmente, que son otros 1.300 millones de dólares. Entonces, sumadas las dos cifras, estamos cerca de los 4.000 millones. Eso es más o menos un 3% del Producto Interno Bruto del país. Es realmente una contribución importantísima a la economía del país. Aparte, le damos empleo a 150.000 personas. Y si estamos hablando de que 6 de cada 10 personas no tienen empleo, entonces nosotros estamos en el grupo de los que justamente sí proveemos empleo. Ahí ustedes pueden observar cómo hemos venido a lo largo del 2023, 2024, 2025, cómo hemos venido creciendo a un ritmo del 9%, ¿no? En el 2023 hicimos 1.875 millones, en el 2024 2.258 y ahora estamos 2.450 millones y creciendo, ¿no? Así que eso es motivo de orgullo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha inversión, mucha dedicación, pero ahí están los resultados. Es algo que nos debe llenar de orgullo, ¿no? Nuestros productos llegan a 89 países, de los cuales el destino más importante es la Unión Europea, 52% Europa, Latinoamérica 19%, Estados Unidos 15%, y ahora estamos esperando todavía la decisión final del gobierno de Estados Unidos, qué tratamiento le va a dar al Ecuador con el tema de esa sobretasa que el presidente Trump le puso al mundo el día de la liberación, en donde nuestra aspiración es que esa sobretasa llegue a cero y luego, una vez que eso llegue a cero, poder encontrar el escenario para ir a un acuerdo de largo plazo bilateral similar al que tenemos con Europa. Esa es la aspiración nuestra. Ecuador es país aliado de los Estados Unidos está tomando una preponderancia en el mundo, hemos visto lo que ha pasado en el hemisferio, la doctrina Monroe, etcétera, etcétera. Así que nosotros pensamos que ahí tenemos mucho por crecer. Después tenemos Reino Unido, China y otros países, ¿no? Pero nuestras exportaciones están en esos mercados y muy sólidamente posicionadas. En una canasta de diversificación de productos, el 73% son lomos y conservas de atún, filetes de pescado 6%, pescado congelado, otros productos del mar. Nuevamente, importantísimo la oportunidad que se nos presenta al ser nosotros productores importantes de alimentos del mar, con esta nueva redefinición alimenticia en los Estados Unidos, que seguramente será seguida por otros países, porque Estados Unidos lidera, pero otros países luego vienen atrás. Entonces, eso nos va a garantizar los mercados en el tiempo. Esta es la pesquería del atún, como la especie es una especie altamente migratoria, la pesquería es altamente competitiva. Competimos con países del Asia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Japón, China, en el Pacífico, en el Atlántico, la flota española, la flota del África, en el Índico igual. Y en ese contexto nos tenemos que mover. Ya van a ver ustedes ahí, estos países que activan en esta pesca tienen sistemas de incentivo a la pesca, concretamente subsidios muy importantes a la pesca, porque esta gente entiende que esa actividad es parte de la soberanía alimentaria de sus países. Aquí en el país, aquí en el Ecuador, ustedes han visto cómo el gobierno decidió suspender el último resquicio que teníamos de ayuda, que era un precio diferenciado del combustible. No lo tenemos. El Ecuador es un país que se ha vuelto muy caro para producir y tenemos que competir contra estas cosas. Ya ahí tenemos una cifra más adelante. Los subsidios a la pesca en el mundo suman 35.000 millones de dólares, de los cuales
7.000 y pico de millones son subsidios a los combustibles y la otra cifra tiene que ver con subsidios a construcción de barcos, subsidios a las exportaciones. En otras flotas, no voy a dar nombre de países, la precarización laboral es terrible a tal punto de que se habla de esclavitud a bordo de los barcos. Aquí no ocurre eso. Nuestros marineros son muy bien tratados. Los barcos nuestros, por las situaciones pesqueras del Ecuador, los barcos zarpan a faena y después de que logran llenar, si es que logran llenar o si se les acaba el aprovisionamiento de combustible o comida, tienen que volver a puerto. Y nuestros marineros en ese periodo van a sus casas y están con sus familias. En otra flota los barcos zarpan y los marineros no vuelven a su casa en 3 años, si es que vuelven. Entonces, eso aquí no ocurre, pero así todos competimos. Bien, el Ecuador, como es un gran país pesquero, decidió entrar hace muchos años en un camino de certificar su pesquería. Aquí está, por ejemplo, el ingeniero Guillermo Morán, que maneja uno de nuestros principales procesos de certificación en Tunacons. Hoy día el Ecuador, la pesquería del atún está 100% certificada con la certificación MSC, Marine Stewardship Council, que es la certificación más prestigiosa del mundo. Hay países como Estados Unidos, donde los principales clientes como Costco, Walmart y todo, no te compran si tu pesca no viene de una pesca certificada. Simplemente no te compran. Después hemos logrado algo que nos decían que era una locura, que no lo íbamos a alcanzar. Gran trabajo de Jimmy y de Carlos. Porque Ecuador, por la posición geográfica que tiene una biodiversidad importantísima. Entonces, la pesquería de los pelágicos pequeños en Ecuador no es como, por ejemplo, en Perú, que es solo anchoveta, o en Chile solo el jurel. Aquí hay épocas del año donde hay caballa, después hay hojita, después hay carita, después nos decían que estábamos locos, que no lo íbamos a lograr. Pues señores, lo hemos logrado. Tenemos la certificación Marine Trust. En este proceso nos hemos ganado 2 premios importantísimos. El uno de la Fundación Walton y el otro de la Agencia Ambiental de Alemania. O sea, esas son cosas que nos deben llenar de orgullo. Lo que pasa es que a veces pecamos, como vivimos trabajando, pecamos de no comunicar. Por eso es que hemos querido hacer este desayuno también, para conversar con ustedes y contarles. Y estamos trabajando ahora en un proceso de certificación para nuestro camarón pomada, para el dorado, el maji-maji y para el pez espada. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? La idea es poder explotar los productos del mar a un punto de que no dejen de ser sostenibles, pero que puedan abastecer los mercados, la alimentación de la gente y también la economía. Entonces, por ejemplo, aquí hay un tema importante, ¿no? Existe una normativa que no es otra cosa que un conjunto de normas y procedimientos que lo creó la FAO, la institución que es un brazo, digamos, de la ONU y que tiene que ver con el tema de la alimentación en el mundo, que son las medidas de Estado Rector del puerto para justamente controlar la pesca ilegal, no regulada y no reportada. Ecuador es líder de eso, a tal punto que era presidente de esa organización a nivel mundial. El economista, el abogado Arens era presidente de ese cuerpo colegiado. ¿Era o es? ¿Sigue siendo usted? Era. Bueno, él estuvo a cargo de eso. Esto es realmente un motivo de orgullo. No lo hemos contado y por ahí alguna vez alguien me decía, lo que no se cuenta no existe. Bueno, por eso queremos contárselos a ustedes para que lo sepan, para que sepan que tienen una industria pesquera que realmente es un orgullo para el país. Tenemos 58 barcos con la certificación MSC, Marine Stewardship Council. Tenemos el sistema de trazabilidad más moderno de la región. Cuando vino el problema de la tarjeta amarilla en el año 2019, nosotros nos sentimos injustamente tratados en esa época. Pensábamos que era injusto lo que nos habían hecho, pero nos pusimos a conversar entre nosotros y dijimos, no, vamos a tomar este hecho
como una oportunidad para mejorar. Y efectivamente habían muchas cosas que mejorar. Siempre se puede mejorar en la vida. Los japoneses tienen un sistema de mejora continua hasta el día de hoy. Si siempre se puede mejorar un 1%, 2%, así es. Nosotros nos sentamos a trabajar y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Le propusimos un comité de crisis al gobierno en esa época. Me acuerdo con el vicepresidente Sondershorner lo hicimos. Y ese fue el escenario donde fuimos juntos, sector público y sector privado, tomando medidas para ir resolviendo los problemas. El abogado Aren era viceministro de Pesca en esa época, él puede dar fe de lo que estoy diciendo, y a partir de ahí se creó el Sistema Integrado de Control para la Pesca y la Acuacultura, que es el SIAP, ¿no? Hoy día ese es un modelo de gestión, y cualquier persona puede acceder a la información que está ahí, porque tiene la tecnología del blockchain, entonces cada proceso está encriptado, y es imposible que alguien pueda falsear, cambiar documentación, y eso ha dado mucha confianza a los mercados. Este es el tema de lo que yo les hablaba de la pirámide alimenticia, ¿no? El Food and Drug Administration de Estados Unidos la semana pasada acaba de redefinir la pirámide alimenticia, y en el pasado, ciertas proteínas que eran consideradas como pecado por la grasa que podía tener y las afectaciones coronarias, y todo, hoy día están en el primer nivel de necesidad para la alimentación del ser humano. Entonces usted tiene ahí las proteínas, tiene los vegetales, tiene las frutas, ¿verdad? Y dentro de las proteínas, que son la carne de pollo, la carne de res, la carne de cerdo y el pescado, pues la mejor proteína es justamente el pescado, el producto del mar. Y eso va a traer para el Ecuador, a nuestra manera de ver, a medida que el consumidor se vaya, digamos, adecuando a esta nueva definición alimenticia, va a traer una demanda importantísima. Por ejemplo, yo alguna vez hablaba, ¿no?, de Galápagos. Galápagos es una joya que tenemos. Aquí está Grace, que nos acompaña. Si nosotros pudiéramos, poniéndonos de acuerdo, porque realmente los ecuatorianos tenemos que aprender a poder sentarnos en una mesa y discutir los problemas así como estamos nosotros ahora conversando. Si pudiéramos nosotros lograr una explotación, por ejemplo, del atún aleta amarilla de Galápagos, certificado, ecológico y todo, eso tendría un mercado impresionante y le podría cambiar la vida a muchos de los habitantes de Galápagos. Pasarían a ser unos grandes empresarios con esta nueva realidad de los mercados. Entonces, este es un tema que recién ha salido la semana pasada. Esto es una declaración del Food and Drugs Administration la semana pasada. Esto es nuevecito. Y nosotros estamos en esa línea. Bien, para el 2026... ¿verdad? Seguiremos en esta línea, seguiremos trabajando en los proyectos que ya hemos empezado, de certificaciones, de mejoramiento productivo, de eficiencia. Tenemos algunos retos, la repotenciación de la flota es un reto, levantar la tarjeta amarilla, Dios quiera, a fin de mes. Hay un viaje importante del presidente, la viceministra también va a estar ahí. Es posible que a fin de mes logremos eso. El levantamiento de la tarjeta amarilla, tenemos que terminar de negociar con Estados Unidos la sobretasa arancelaria para luego pasar a la posibilidad de un acuerdo bilateral. Tenemos que trabajar en la repotenciación de la flota. ¿Renovación o repotenciación? Renovación se torna un poco más difícil porque reemplazar una embarcación vieja como la que tenemos, que en la mayoría pasan de 40 años por una nueva, son cantidades de dinero muy importantes. Para poner solo un ejemplo, una embarcación de las que ahora están pescando aquí anda en el orden de los 70 millones de euros. Entonces el Ecuador, ni siquiera el sistema financiero ecuatoriano puede financiar ese tipo de cosas, pero sí podemos repotenciar las embarcaciones antiguas, remotorizándolas, poniéndole motores nuevos y cambiando su estructura en acero, para lo cual necesitamos, y le hemos dicho a la autoridad, esto es muy importante que ustedes lo anoten dentro del concepto de clúster de competitividad, necesitamos un buen astillero. No tenemos un astillero donde reparar nuestros barcos.
Y usted ve en épocas de veda que todos los armadores estamos buscando cupos en Perú, en Chile, en Panamá, algunos van a Cartagena, porque aquí el dique de Astinave tiene una capacidad operativa muy limitada y obsoleta. Sabemos que han comprado un dique flotante nuevo que en algún momento vendrá, ojalá, para que esté al servicio del sector pesquero, pero hoy por hoy no lo tenemos. Tenemos que remotorizar nuestra flota y tenemos que estar pensando en irnos a otros países, hacer esos trabajos, llevándose divisas del país a otros países cuando podrían quedarse localmente. El tema de seguridad es vital, ¿no? Vital. Eso es un tema transversal para el país. Aquí con Rafael, con Jimmy, hace un año y medio, 2 años, cuando esto empezó, hicimos en conjunto con la Cámara de Acuacultura, una encuesta rápida de cuánto más o menos era el costo que tenían las empresas que asumir por temas de seguridad, y esa cifra superaba los $200 millones en esa época. Hemos visto cómo esto se ha ido poniendo peor. Y fíjense ustedes, para hablar algo que es de actualidad, pues, ¿no? Con lo que ha pasado en Venezuela, la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y veía una entrevista de un coronel o mayor Pazmiño, que fue de inteligencia militar, y él decía, existen 4 rutas para el tráfico de la droga, 4 rutas. La ruta de la selva de Brasil, donde hay parte de la droga que va por la selva del Orinoco de Venezuela, pasa a Brasil y sale. La ruta del Caribe, que está en este momento controlada por Estados Unidos. La ruta de Centroamérica, que es una droga que va por Panamá y llega y tiene un centro de acopio en Costa Rica. Estoy repitiendo lo que él dijo. Y la ruta del Pacífico, que somos nosotros. Ahora que ya no pueden sacar droga por la ruta del Caribe, porque están los americanos, esa droga no es que va a dejar de producirse, va a querer venir acá. Y eso nos va a afectar. Nuestras tripulaciones están de alguna forma siendo tentadas para que puedan llevar estas cosas. En fin, es un problema. La Armada, con quien trabajamos muy de cerca, está trabajando en una serie de controles, y hoy día hay, gracias a Dios por la tecnología, se puede hacer vigilancia satelital. Pero es un problema y eso genera costos. En definitiva, que cuando tú sales al mercado a colocar tu producto, el mercado no te lo paga. El mercado no es que te va a pagar más porque resulta que tú tienes que gastar una plata en seguridad. El mercado te dice, no, deja nomás. Compro en Tailandia, compro en Vietnam, compro en Filipinas, compro en Indonesia, etcétera, etcétera. Para este año, se acabó de aprobar en la ONU un tema que es importantísimo, ¿no? Hay una corriente, pues, ambientalista en el mundo y que venían proponiendo, y ya se aprobó, el acuerdo BBNJ, que es biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales. Entonces, ¿la idea cuál es? Crear áreas protegidas en alta mar, de los cuales Ecuador, como es un país, ya vimos que está entre los 25 más potentes del mundo, que tiene una flota que opera en aguas oceánicas, podría ser afectado. Entonces, ahí tenemos mucho que trabajar con las autoridades. El Ecuador tiene una institución que es el Instituto del Mar o algo así, cuya presidencia o el titular de eso es la Cancillería, donde hay gente realmente que ni siquiera entienden estas cosas. Entonces nos toca trabajar mucho ahí y vigilar mucho ahí de que no se vaya de alguna manera a tomar algún tipo de medida que termine afectando la operación pesquera del Ecuador, que ya vieron ustedes todo el beneficio que le da a la economía y a las personas. Y luego tenemos un tema que es importantísimo, y por eso está Grace aquí, el abogado Andrés Arens, ya más adelante ustedes les podrán preguntar a ellos, que es la unión
de los trabajadores de la pesca y la acuacultura. No ha venido hoy día Gabriela Cruz, que es la presidenta de los artesanales, porque está indispuesta de salud, y tampoco hasta aquí Atunec, que son nuestros compañeros, colegas atuneros de Manta, que también son parte. Pero la idea es unirnos, hacer una gran unión que podrá tener en un momento dado, si lo hacemos bien y nos dedicamos, podrá ser un grupo de más de 300.000 personas, no con el afán de unirnos para tirar piedras, ni quemar llantas, ni cerrar calles, pero sí para poder articular acciones en beneficio del propio sector. Más tarde, por favor, me gustaría que les pregunten a Grace y a Andrés cómo va esto, qué piensan ellos. Esto es algo que ha sido una vieja aspiración del sector, porque lastimosamente hace muchos años había una división que no sé en qué momento se creó. Allá los industriales y acá los artesanales. Cuando a la larga todos tenemos el denominador común que es el mar y tenemos que ayudarnos unos a otros. Así que les agradezco porque hayan venido. Alguien nos decía alguna vez, lo que no se comunica no existe. Y queremos hacer este pequeño ejercicio de comunicación y ojalá que se pueda repetir varias veces en el año. Y yo agradecerles a ustedes porque a su vez cuando hemos requerido siempre ustedes nos han ayudado. Y queremos seguir contando con el apoyo de ustedes para poder contarles todo lo que el sector pesquero tiene para apoyar